Muy buenas noches, tengan todos queridos hermanos en Cristo Jesús y en María Santísima. Dios les bendiga rica y abundantemente en esta noche gloriosa con toda clase de bendiciones espirituales. Y conforme sus riquezas en gloria, quien les habla, el hermano Miguel de Jesús, y este es su ministerio radial católico de evangelización, oración y testimonio de vida. Haz de mí un hombre nuevo, que se transmite todos los domingos de 7 a 8 de la noche por Radio Paz 810 AM, la emisora de la Arquidiócesis de San Juan, Puerto Rico, donde ser mejor es posible. Hoy tenemos una programación maravillosa con el tema Raíces entrelazadas, unidad impenetrable. Vamos a estar hablando sobre la unidad de la iglesia y uno de los frutos del Espíritu Santo sobre el Colegio Apostólico el día de Pentecostés. Así que saludamos a nuestra audiencia, allá en los controles, a nuestro hermano que está allí para tirarnos al aire, y a los hermanos que domingo tras domingo se sintonizan. Les exhortamos, queridos hermanos, que comparta esta programación, que hoy será de mucha bendición. Y antes de entrar en la programación como tal, queridos hermanos, quiero resaltar y darle nuestro agradecimiento a nuestro hermano reverendo diácono Ramón Guzmán por la humilía de este domingo. Verdaderamente que el Espíritu Santo lo usó y habló a nuestros corazones. Él estaba hablando sobre la fe y estaba explicando un poco también por qué la fe es necesario, las obras para que sea una fe viva y nuestra participación en nuestra propia redención. Y él hablaba sobre una de las causas por la cual Lutero se alejó de la iglesia, y una de tantas era precisamente esa: si nosotros podíamos añadirlo algo al proceso de nuestra redención. Y él lo explicó allí muy claro, y verdaderamente tuvimos la conciencia de tener la responsabilidad de nuestra participación en nuestra redención. Es como yo siempre digo, Dios pone el 99.9% de todo lo necesario para que tú y yo y la humanidad sea salva, y en un solo por ciento que va a entrar en nuestro libre albedrío nos toca ponerlo a nosotros. Pero tenemos que reafirmar que sin nuestro casi nada de por ciento, si nuestro casi nada no se une al casi todo de Dios, no podemos entonces alcanzar la salvación. Porque la salvación es un pacto. La salvación es un pacto que aceptamos. Dios fundó una iglesia, y a esta iglesia la instituyó Sacramento Universal de Salvación, le dio los poderes de las llaves del reino, le dio el poder de custodiar la sana doctrina. El Espíritu Santo la ha guiado por tantos y tantos siglos, y esta iglesia ha atravesado situaciones difíciles, momentos difíciles, y se ha mantenido por el contenedor de esta verdad que Dios ha depositado en la magisterio de la iglesia, en las Sagradas Escrituras y en la tradición apostólica. Así, como decía Santiago, una fe sin obra es una fe muerta. Todo lo demás, todo lo que hacemos es responder a este llamado, responder a este encuentro, responder a esta relación de amor con nuestro Dios que nos impulsa a hacer obra, a participar para que lo que nosotros estemos experimentando, iglesia, lo experimenten otras personas, empezando por nuestra casa, empezando por nuestra familia. Así que felicitamos a Ramón Guzmán, le damos gracias a nuestro párroco Padre Rafael Piso por el descendimiento y la oportunidad que le dan a nuestros diáconos de también participar en la evangelización de nuestra comunidad. Muy contento, Ramón, muy bien, seguimos orando por ti. Queremos también tomar un espacio, quizás en esta ocasión un poquito más triste, de darle nuestras condolencias a la familia de nuestra hermana Celina Narváez Sánchez, que Dios, a través del designio de la muerte, la llamó a su presencia. Es una hermana de nuestra comunidad que pertenece a la cofradía y que perteneció a la cofradía por muchos años, pilares, junto a su esposo, que también Dios llamó a su presencia. Pilares de nuestra iglesia, hombres que le dieron y mujeres que le dieron muchos años de servicio a nuestra iglesia. Una hermana amante de la necesidad del enfermo. No era ministro de la comunión, pero donde quiera que había un enfermo, ahí estaba Celina
con su bolsita, con su pequeña compra, a visitar al enfermo, y tenía esa particularidad de esa misión personal de poder llevarle al Cristo, el Cristo solo, al Cristo doliente, en la vida del enfermo, esa visita, ese ejército de oración. Creemos en fe por las obras que realizó y por las señales que dio de testimonio que está en el reino de Dios. Creemos en fe eso, lo creemos en fe, y fue impresionante. Ya lo hablaron en la parroquia. No tuve mucho tiempo de compartir con la familia, pero sí salí del trabajo y me di la tarea de pararme allí porque era necesario para mí pararme. Y cuando vi el cuerpo de nuestra hermana allí, vestida de la cofradía, con los colores que distinguen a este movimiento mariano, y en su pecho el escapulario, con esa promesa hermosa, me llené de alegría de ser católico, me llené de alegría de saber que nuestra madre entra también en este proceso de la redención como intercedora, como mediadora, y que dio una promesa a través del escapulario a todas aquellas mujeres y hombres que son devotos a su presencia dentro de esta iglesia católica. Qué hermoso ver a un hijo de Dios en esa etapa, en esa última etapa. Ella fue llevada cuando chiquita a las pilas bautismales, y ya de cuerpo presente cuando falleció, fue llevada también allí frente al altar donde Dios se consagra para dar testimonio hasta el último momento. Hasta el último momento su cuerpo allí en aquella caja a dar testimonio, querido hermano, que la iglesia católica es una, que nuestra fe es una, que María, por voluntad del Padre, entra en la participación del proceso de la redención del ser humano, que no somos huérfanos, que tenemos una madre, y que vale la pena, querido hermano, vale la pena desgastarse por el evangelio. Vale la pena, querido hermano, recibir las persecuciones, las críticas, las murmuraciones que reciben los siervos de Dios, lo que le sirven a Dios en espíritu y en verdad. Vale la pena todo eso, porque Dios dice en su palabra que al vencedor le dará la corona de la vida eterna. Y creemos que eso pasó con nuestra hermana Celina Narváez Sánchez, así que Dios la tenga en la gloria. Y también queremos orar y saludar a la familia de nuestra hermana Dominga Rivera. Nuestra hermana Dominga Rivera es una fiel oyente de este su ministerio de evangelización, oración y testimonio de vida. Haz de mí un hombre nuevo. Ella por muchos años estuvo junto a nosotros domingo tras domingo, compartiendo la santa y poderosa palabra de Dios, caminando junto a la iglesia a través de esta participación laical. Y ella también dio, a través del designio de la muerte, la llamó a su presencia la semana pasada. Así que oramos, le pedimos al Señor que no tome en cuenta sus pecados ni dolencia de nuestra hermana Dominga Rivera ni Celina Báez, sino que tome en consideración la fe que a través de la iglesia profesaron en obras de caridad, en obras, una fe que se hizo apostolado, una fe que se hizo compartida, una fe que se hizo comunidad. Así que oramos por ella y que Dios en su infinita misericordia la tenga en su gloria. También oramos, querido hermano, por nuestro hermano Juan de la Praz, que hoy a la misa de las 10:30 me pidió que orara por él porque va a tener una intervención quirúrgica el lunes o el martes sobre algo del corazón que le van a poner. Así que también lo presentamos en oración, y presentamos en oración a todas las peticiones que domingo tras domingo ustedes nos confían, iglesia. Estamos orando por ella a través de diferentes ministerios de intercesión profética, Yahvé Nissim, presencia a Dios vivo, 5, 6, 8 ministerios que contamos para que oremos por eso, y 2 parroquias. Así que pueden llamarnos al 787-417-2161. 787-417-2161, todos los domingos de 7 de la noche a 9 de la noche. Déjanos sus peticiones porque queremos orar por usted. Bueno, hermano, dice la santa y poderosa palabra de Dios que si nosotros somos malos y le sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos, cuánto más nuestro Dios dará Espíritu Santo a todo aquel que lo pida. Vamos a pedir en este momento Espíritu Santo para este servidor. Vamos a pedir en este momento Espíritu Santo para toda la audiencia que nos escucha a través de Radio Paz 810, a través de Facebook Live. Que el mover de Dios, que el mover del Espíritu Santo de Dios se mueva con sabiduría,
ponga pensamientos en mi mente, palabras en mi boca, para predicar palabras de vida eterna, para predicar palabras que nos acerca a la salvación, para predicar palabras que nos hace morir a la carne y renacer al espíritu, palabra que nos invita a darle la espalda al mundo y a comportarnos como ciudadanos del cielo. Oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh amantísimo Padre Celestial y Dios nuestro, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, te ensalzamos, te damos la gloria y la honra que tú te mereces. Solo tú eres Dios, fuera de ti no hay otro Dios. Eres el único Dios verdadero, creador de todas las cosas, de todo lo visible y de todo lo invisible. El único Dios que se hizo hombre en la cruz del Calvario, en un sacrificio de propiciación por nuestros pecados, pagó el precio de nuestra culpa, pagó el precio de nuestra salvación, y no simplemente instituyó una iglesia, sacramento universal de salvación, le dio poder a la iglesia y la envió a evangelizar, y le dio la promesa del Espíritu Santo, gracia increada, en el cual hoy, Padre amado Dios, pedimos que descienda con poder en nuestro corazón, que descienda con poder en nuestra alma, en nuestro pensamiento. Ven Espíritu Santo de Dios, ven Paráclito del cielo, dulce huésped del alma, ven poder de Dios, dedo de Dios, lazo divino que unes al Padre y el Hijo en un estrechísimo lazo de amor, saeta de fuego que quema el corazón y el alma, llevándola y invitándola a la santidad. Te pedimos que te hagas presente, que nos unja con tu presencia, que llene este cuarto con tu presencia, que transforme este cuarto en tabernáculo de oración y en tienda del encuentro, que te mueva con poder, querido Espíritu Santo, a nuestra audiencia, a los que están en la radio, a los que están por internet, a los que están en Facebook. Dios de gloria, mueve tu Espíritu Santo. Da testimonio de tu siervo. Unge estas casas, unge estos hogares, unge esta casa, unge los hospitales, unge, Padre amado, las instituciones penales. Donde quiera que llegue esta voz profética, Dios de gloria, mueve tu presencia por el poder del Espíritu Santo. Glorifica a tu Hijo Jesucristo con el poder del Espíritu Santo en estos corazones. Prepara nuestros corazones para la escucha de tu palabra, Señor. Pues hoy confesamos que solo tú tienes palabra de vida eterna, Dios, que solo tú conviertes, Dios de gloria, que solo tú sanas, que solo tú rompes las cadenas, Dios de gloria, que solo tú quitas las ataduras del corazón, que todo tú, Padre amado, libera a los espíritus inmundos del alma, Padre amado. Déjanos blancos como la nieve en este momento, Dios. No tomes en cuenta nuestros pecados, dolencias, imperfecciones, sino tomes en cuenta la fe de tu iglesia, que se reúne a través de Radio Paz 810 AM a escuchar palabra de vida eterna, a escuchar palabra que libera, a escuchar palabra que sana, a escuchar palabra que convierte, a escuchar palabra que alimenta nuestra vida para la salvación. Aleluya. Oh, gloria a tu nombre, te adoramos, Espíritu Santo, te glorificamos, Paráclito Consolador. Reconocemos, como confiesa la iglesia, que en unión el Padre al Hijo recibe una misma adoración y gloria, porque eres Dios. Bendito eres, Paráclito Consolador, dulce huésped del alma. Bendito eres, saeta hermosa de fuego que quema los corazones. Bendito eres, unidad de la iglesia. Bendito eres, gobernador de la iglesia. Bendito eres, santificador de la iglesia. A ti te damos honor y gloria junto al Padre y al Hijo, porque eres Dios por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén. Damos gloria al Espíritu Santo, iglesia. El Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo nos revela los misterios de Dios. El Espíritu Santo tiene como misión la santificación de la iglesia para la redención del género humano. En el Espíritu Santo nos gozamos en la liturgia de la Eucaristía y comprendemos los misterios que sobrepasan nuestros conocimientos humanos. Cuando el Dios de la gloria, por el poder del milagro de la transustanciación y el poder de la presencia del Espíritu Santo en las palabras prescritas por nuestro Señor Jesucristo, dicha por el sacerdote, se hace presente un cuerpo, sangre, alma y divinidad, y se nos da como banquete escatológico de salvación para alimentar nuestra alma, para santificar nuestra alma, para darnos la fuerza que vienen del cielo, para no poner la mano en el arado y mirar para atrás. Bendito sea Dios.
y alabado y glorificado sea su santo y bendito nombre. Amén, amén, amén. Hermano, estás escuchando el Ministerio Radial Católico de Evangelización, Oración y Testimonio de Vida. Haz de mí un hombre nuevo por Radio Paz 810 AM, la emisora de la Arquidiócesis de San Juan, Puerto Rico, donde ser mejor es posible. Puedes llamarnos para sus peticiones al 787-417-2161, 787-417-2161, que queremos orar por ti. Queremos interceder por ti. Al Dios que le servimos no es un Dios curandero, pero sí escucha la oración de su pueblo. Y hemos visto su gloria, hemos visto su sanación en nuestra familia, en el circo de oración. Sanaciones no de hace 20 años, ni de 15 años, hacen 2 semanas, hacen 2 meses. El poder de Dios sanando el cáncer, el poder de Dios sanando las diferentes situaciones que se han dado, querido hermano, independientemente nuestras imperfecciones como seres humanos. Independientemente como eso, dice la palabra de Dios, he fijado mi mirada en Cristo, que es el dador y el consumador de la misma. No fijando la palabra en el hombre, no fijando la palabra en el recurso, en Cristo, que Él es el dador y el consumador de la misma. En Él está puesta nuestra esperanza, en Él está puesta nuestra fe, y Él por el Espíritu Santo conduce nuestra vida hacia el cielo que nos prometió, hacia el lugar, hacia la morada donde no hay llanto ni sufrimiento, el cielo que nos prometió, el gozo eterno, la corona de la vida eterna que recibirán aquellos que se esfuercen con la ayuda del Espíritu Santo a vencer el mundo, a vencer a Satanás y a vencerse a sí mismo, para dar un cambio sin hipocresía de un auténtico cristiano, de una persona que con sus errores y que con sus pecados día tras día camina en pos de Cristo, en pos de lo que Él nos pide y nos exige en la exigencia del Evangelio. Hoy, queridos hermanos, vamos a predicar la palabra de Dios con el tema raíces entrelazadas, unidad impenetrable. Una de las funciones de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo tomó posesión de la iglesia. Muchos hermanos, incluso sacerdotes y diáconos, lo he escuchado decir que la iglesia nació en Pentecostés. No, hermano, la iglesia no nació en Pentecostés. La iglesia nació en el vientre de María. Cuando Cristo nace completo, la cabeza y el cuerpo místico. Ahí Cristo nace completamente la iglesia, y esta iglesia se compone en esta primera ocasión de 3 personas: Jesús, María y José. Luego Jesucristo fue llamando a los demás que iban a ser parte de esta iglesia a la jerarquía. Miren qué importante esto, hermano. Fíjate qué importante. La iglesia no comienza con la jerarquía. La iglesia no comienza con el llamado de los apóstoles. No, la iglesia comienza con el pueblo laical. María y José, que fueron laicos de la iglesia, no pertenecen al colegio apostólico, ni son obispos, ni son sacerdotes. Simplemente su misión, la madre y el padre de Jesucristo. Así comienza la iglesia, con estos 3 miembros. Jesucristo como sumo y eterno sacerdote, María y José como fieles miembros de esta iglesia. Así que la primera fiel de la iglesia fue María Santísima y San José. Fueron los primeros católicos convertidos, aquellos que Cristo llamó, y luego fue poco a poco llamando a los apóstoles hasta llegar el día de Pentecostés, donde el Espíritu Santo toma posesión de la iglesia. La iglesia es bautizada en la cruz del Calvario cuando el soldado le da una lanza en el costado de Jesucristo, y del costado de Jesucristo brota sangre y agua. Y allí Jesucristo recibió un bautismo de sangre junto a los 2 ladrones, y con el agua que brotó de su costado bautiza la iglesia que había instituido. Y el día de Pentecostés mayormente es el día en que la iglesia recibe su confirmación. El Espíritu Santo viene primero para gobernar la iglesia, toma posesión de la iglesia. El Espíritu Santo el día de Pentecostés. Luego viene para unificar la iglesia, la hace una.
aquellos que se habían dispersado por la noticia que Cristo había muerto, regresan por el poder del Espíritu Santo a unificarse para recibir esa misión en la cual se lanzaron y dieron la vida por ella. Y luego el Espíritu Santo viene para santificar la iglesia. Y es importante que sepamos esto, querido hermano, porque sin la docilidad del Espíritu Santo, hermano, si el Espíritu Santo no dirige nuestro pensamiento, si el Espíritu Santo no dirige nuestras palabras, podemos, aún sirviéndole al Señor, en caer en errores fatales, que pensando que estamos vivos, a lo mejor estamos muertos. Así que vamos a tocar este tema, raíces entrelazadas, unidad impenetrable. Y déjenme comenzar con un cuento que compartí con los hermanos de la Renovación Carismática Católica Arquidiócesis de San Juan, Puerto Rico, que se reúnen todos los primeros sábados del mes en la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe en Puerto Nuevo, en su asamblea mensual, en donde intenta evangelizar e informar a los líderes del círculo de oración para que este mensaje salga unífono, o sea, unido a lo que la iglesia está realizando en Roma con la Renovación Carismática Católica y la Renovación Carismática Católica Internacional y la Renovación Carismática Católica Nacional. Son hilos conductores que si tú no te unes a ellos, tú no sabes lo que el Espíritu Santo está haciendo a través de la renovación en la iglesia, y puedes estar por ahí dando palos a ciegas y convirtiendo tu círculo de oración en un círculo de oración parroquial, que no es malo, es bueno, pero lejos de los carismas del Espíritu Santo le ha dado a la Renovación Carismática Católica, que le pertenecen a toda la iglesia, y que otros grupos también la están realizando, y que otros grupos por el mover del Espíritu Santo está haciendo la obra. Pero a los que pertenecen a la Renovación Carismática Católica tienen que estar unidos a ella para que ustedes puedan escuchar lo que el Espíritu Santo le está hablando a la renovación. Y le compartía con ellos esto y decía, había una vez un bosque inmenso en el que crecían árboles de muchas especies distintas. Cada árbol era hermoso y sus frutos hermosos y sus hojas hermosas. Pero cuando venía la tormenta, el viento arrancaba a muchos de raíz de estos árboles. Sin embargo, en el medio de ese bosque había un conjunto de árboles unidos por debajo de la tierra, donde el ojo humano no podía ver. Donde el ojo humano no podía ver lo que estaba pasando. Sus raíces estaban entrelazadas. Aunque el viento soplaba con furia, aunque la lluvia golpeaba con violencia, aquellos árboles permanecían firmes, porque cada raíz compartía la vida con el otro árbol. Era una vida compartida. Era una vida compartida, sus lágrimas, sus sufrimientos, sus victorias, sus triunfos. Todos lo compartían unidos. Y un día un pájaro cansado se posó en esa rama y comprendió la lección. Un árbol solo puede caer, querido hermano, pero un bosque unido se convierte en el refugio invencible. Un árbol solo, querido hermano, desligado, puede caer, pero un árbol que está sembrado, cimentado sobre la roca, que es Cristo, por debajo de la tierra, allí donde el hombre no puede ver, donde la mujer no puede ver, donde la mirada humana no puede entender ni comprender, sobre el intelecto humano no puede entender. Allí en el misterio de Dios, el Espíritu Santo entrelaza esas raíces y mantienen a una iglesia, a una familia, a un grupo apostólico firme, unido, independientemente si nos lastimamos, si no nos lastimamos, si nos tenemos ofendidos, si nos enchismamos en un momento dado, porque somos familia. Y la familia es así, querido hermano. Y la palabra de Dios es una palabra de dos filos, querido hermano. Y cuando la palabra de Dios lastima o toca alguna de nuestras llagas, nos vamos a sentir lastimados, querido hermano. Pero como decía mi hija Valeria en esa parábola que habla del puerco espín, a veces el puerco espín en el momento de frío se juntan, se lastiman con sus espinas, pero si se salen de ahí, querido hermano, se mueren, porque el frío los congela. Entonces es más fácil tolerar las espinas de unos de otros, perdonar las espinas de uno de otro y mantenerlos unidos, las raíces unidas.
todo en un mismo pensar, en un mismo sentir, independientemente de lo que pase, porque, querido hermano, cuando estamos unidos, podemos resistir el sufrimiento, la enfermedad, la situación que nos quebranta, la situación que sea, querido hermano, la situación que sea. Y por eso, si lo ponemos desde este punto de vista, así también en la iglesia, como les dije, en la familia, los círculos de oraciones, cuando caminamos solos, somos frágiles. Pero cuando permanecemos unidos en el Espíritu Santo, ninguna tormenta del mundo, persecución, mentira, murmuraciones, podrá arrancar de nuestro entorno la fe depositada en Cristo. La fe depositada en Cristo. Querido hermano, la fe depositada en Cristo. La unidad del Espíritu Santo fortalece la iglesia en tiempos difíciles. Y nuestra iglesia lo hemos experimentado, hemos estado sin sacerdote mucho tiempo. Pero la unidad del Espíritu Santo, hermano, cuando echamos para un lado lo que nos divide, cuando somos capaces de perdonarnos unos a otros, cuando un hermano hace algo que nos lastima, hace algo que nos hiere, dice algo que no estamos de acuerdo, en vez de salir corriendo a murmurarlos a otros, mire, llámele hermano, pues la palabra lo dice, no venga a recibir la comunión. Si tiene un problema con el hermano, ve, llámale hermano, reconcíliate con el hermano, reconcíliate con él y luego recibe la comunión. Porque hermano, no somos perfectos, todos somos pecadores, todos somos pecadores, eso es cierto, todos somos pecadores, pero cuando vamos a la verdad de la palabra, tenemos que entender y que comprender que somos pecadores en proceso de santificación y que la palabra nos va a lastimar y que la palabra cuando es predicada y nos encara y nos advierte y nos dice deja de esto que no es del agrado de Dios, nos va a lastimar. Yo le decía a la Renovación Carismática Católica este sábado, nadie tiene el poder de juzgar a nadie. La gente que se siente juzgada porque alguien dijo una cosa que le lastimó, querido hermano, ese hermano no tiene poder de que tú te condenes ni que tú te salves. Ese hermano hay que ver si habló en el Espíritu Santo, y dijo algunas verdades que te lastimaron, o si fue imprudente y dijo lo que no tenía que decir. Pero independientemente cual sean las dos caras, nuestro llamado es la reconciliación. Somos embajadores de la reconciliación de Dios. Somos embajadores. Y la unidad es importante. La unificación del Espíritu Santo, querido hermano. El Espíritu Santo es el gran artífice de la unidad de la iglesia. Cristo mismo oró al Padre en la oración de sacerdotal, el testamento que Dios nos dejó, Juan 17, 20 a 23, y cito: no ruego solo por esto, sino también por aquellos que por medio de su palabra creerán en mí, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti. Que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectamente uno en el mundo, y el mundo conozca que tú me has enviado y que los he amado a ellos como tú me has amado a mí. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Es el mandato de nuestro Señor Jesucristo. La unidad siempre va a ser difícil, querido hermano. En la iglesia siempre, querido hermano, siempre va a ser difícil. Les decía yo a los hermanos también, miren, me vengo a recordar, hace muchos años atrás, cuando yo estudiaba el diaconado, que fue uno de los momentos más difíciles que yo puedo decir que viví en la parroquia. Cuando yo estudiaba el diaconado, que se surgió aquel murmullo, aquel bochinche, que no trae colación ahora, por mi oración era: Señor, protégeme mi corazón. Protege mi corazón de las heridas del demonio, en los hermanos que no saben que el demonio lo está usando. Protege mi corazón, manténme humilde, manténme en tu amor, porque en esta iglesia yo encontré la salvación. Entonces yo me concentré en pensar lo que la iglesia me había dado a mí. Cómo la iglesia había sumado, de dónde Dios me había sacado, quién yo era antes de entrar a la parroquia de Nuestra Señora Madre de la Divina Providencia. ¿Qué hizo la iglesia por mí? Y llené mi pensamiento en gratitud por lo que la iglesia había hecho por mí. Y no me pude, y le dejé cabida a Satanás
para que alimentara a todos esos dardos que el enemigo lanza y terminara en murmuraciones que me hicieran también compartir un pecado que no quería compartir. Porque al final y a la postre, el pecado que está oculto termina afectándonos a nosotros, querido hermano. Los pecados terminan afectándonos a nosotros. Por eso tenemos que, mira hermano, cuando un hermano esté molesto con usted, o si es de usted, salir a pedirle perdón. Si no, si está en secreto, si el hermano cree que usted no lo sabe, pues espera que el hermano venga, siga orando por él. Pero usted no guarde rencor. Mantenga su corazón puro delante de la presencia de Dios. Mantenga y usted recuerde las bendiciones que ese hermano le ha dado a usted a su vida. Es lo que yo hago. Yo recuerdo las bendiciones que recibí. Cómo en los momentos de lágrimas ese hermano estuvo conmigo. Cómo en los momentos de lágrimas ese hermano me ayudó a jugarme las lágrimas. El dolor fue compartido, querido hermano. Y ahí se me olvida todo. Ahora cuando estoy predicando la palabra de Dios, yo predico la palabra de Dios en la unción del Espíritu. Y yo no vengo aquí con paños tibios. Yo vengo aquí a decir lo que la iglesia enseña y vengo a decir lo que Dios pone en mi corazón. Y a veces es fuerte, pues seguro que sí, que es fuerte, porque eso es la palabra de Dios. La palabra de Dios nos invita a morir a las cosas de la carne. Y morir siempre cuesta sentimientos, siempre cuesta situaciones difíciles, querido hermano. Pero no tenemos que sufrir solo, y menos por pedir perdón. Hagamos a un lado el orgullo y la soberbia. Vamos a reconciliarnos, vamos a llorar juntos, vamos a orar juntos para ver la gloria de Dios. Para ver la gloria de Dios, que la hemos visto de gloria en gloria. La hemos participado de gloria en gloria. Una de las visiones del Espíritu Santo es unir a todos los creyentes en un solo cuerpo. San Pablo lo afirma. Primera de Corintios 12, de 12 al 14. Pues del mismo modo que el cuerpo es uno, aunque tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, no obstante su pluralidad, no forman más que un solo cuerpo, así también Cristo, porque en un solo espíritu hemos sido todos bautizados, para no formar más que un cuerpo, judíos y griegos, esclavos y libres, y todos hemos bebido de un solo espíritu. Así también el cuerpo no se compone de un solo miembro, sino de muchos miembros. Y yo no le puedo decir a mi nariz, no te necesito. Y mi nariz no le puede decir a mi boca, no te necesito. Y mi boca no le puede decir a mis oídos, no te necesito. Y mis oídos no le pueden decir a mis ojos, no te necesito. Porque todos componen lo que es Miguel de Jesús. Todos son necesarios. Y dice el Concilio Vaticano II que nosotros, la iglesia, somos el cuerpo de Cristo resucitado. Somos la imagen de Cristo resucitado en la sociedad. En la sociedad, y esto no es para sentirse bonito, hermano. Esto no es para hacer un club social. Esto es la iglesia, hospital de pecadores, que anuncia el evangelio, que mantiene la espada, esa espada que llega al tuétano del alma, donde se separan los huesos y el alma. Allí donde se separa la persona y el alma, allí llega la palabra de Dios para edificar las vidas para la salvación. Y en muchos momentos va a traer gozo, va a traer alegría, sosiego, consuelos espirituales. En otro momento va a tener quebranto, encaramiento, coraje, pero hay que dominarnos a nosotros mismos para seguir marchando en la iglesia, querido hermano. Sacramento universal de salvación. El Espíritu Santo vence las divisiones que el pecado introduce en la humanidad. Génesis 11 en la Torre de Babel. El relato de la Torre de Babel no es simplemente una narración mística sobre el origen de la lengua, sino una profunda enseñanza teológica sobre la condición del hombre ante Dios. El texto nos muestra a una humanidad unificada enteramente por un solo idioma, pero movida interiormente por el orgullo, construyendo una ciudad y una torre cuya cúspide lleguen al cielo. La tentación aquí, querido hermano, no es el progreso técnico en sí mismo, el ladrillo y el asfalto como simbolismo de la evangelización, sino el intento de alcanzar la plenitud sin Dios, de dirigir un proyecto humano autónomo que reemplace al Creador. Es la misma raíz del pecado original, querer ser como Dios es. Ya no vamos, querido hermano, y lo digo con mucho respeto, ya no vamos a la rodilla frente al sagrario.
Ya no vamos al rosario, ya no vamos al ayuno, a la oración, querido hermano. Ahora vamos a la inteligencia artificial. Ahí para que nos lo hagan todo, querido hermano, porque no queremos, lo queremos todo fácil, no queremos complicarnos la vida. Ya el ayuno perdió el valor, ya el Santo Rosario perdió el valor. Hay monjas que no rezan el rosario, que hacen yoga. Hay sacerdotes, querido hermano, que no leen la laude ni la liturgia de las horas, sino hacen yoga. Hoy, querido hermano, lo queremos todo fácil. Queremos construir un proceso de salvación sin Dios. Queremos servirle al Dios sin la unción del Dios que nos capacita para poder servirle a Él. No, hermano, solo Dios tiene palabra de vida eterna. Solo Dios puede compartir. Nosotros instrumentos inútiles somos, que en las manos de Dios por el poder del Espíritu Santo, Dios nos usa para bendecir la iglesia. Pero somos inútiles, querido hermano. Si nos vemos en las pajas, caemos porque somos imperfectos, pecadores inclinados a la concupiscencia de la carne, a la concupiscencia social. Y en esta lucha de mantenernos firmes a la doctrina de Cristo, que es la iglesia, en un momento tan peligroso como el que estamos viviendo, tan peligroso, pues seguro que sí, alguno que se va a sentir lastimado. Pues seguro que sí, hermano. Va a pasar eso, seguro que va a pasar. Pero tenemos que recordarnos a qué Dios nos llamó. Así Génesis 11 nos recuerda que toda la búsqueda de unidad, cultura o progreso humano, cuando se separan de Dios, degeneran en confusión y división. Pero cuando se abren a Él, se transforman en comunión y en camino hacia la Jerusalén celestial. Cuando lo que hacemos, lo hacemos bajo la unción del Espíritu Santo. Cuando lo que hacemos, lo hacemos con humildad, no para que el hombre me mire, para que el hombre diga qué bueno soy, como predica este muchacho. No para eso, para que el hombre alcance y pueda entender con el testimonio que Dios tiene el poder de transformar la vida. Lo hago por el beneficio de la iglesia. Unos limpian la parroquia, unos trabajan en el kiosco, unos están en el parking, unos predican el evangelio, otros se reúnen y hacen el rosario, otros se reúnen a alabar en el Espíritu Santo. Cada cual por una misma obra, querido hermano. Pero tú no pretendas que una persona lo haga todo. Tienes que responder al llamado de Dios. Y tienes que hacer todo con Dios, querido hermano. Para Dios y con Dios. El Pentecostés reúne en una sola voz a todas las naciones. Hechos 2. En la plenitud de los tiempos, esta división será sanada por el Espíritu Santo en Pentecostés. Allí donde cada uno entendía en su propia lengua, Dios manifiesta que la verdad de la unidad no se da por una uniformidad impuesta, sino por la autosuficiencia humana tampoco, sino por el mover del Espíritu Santo, que renueva a toda la iglesia. El mover del Espíritu Santo nos hace entender, querido hermano. El mover del Espíritu Santo nos hace entender que en nuestra iglesia hay teólogos, querido hermano, hombres buenos, de buena familia, que toda su vida fueron buenos, que hoy le sirven al Señor, pero que también hay criminales, que eran malos, que hacían cosas malas, que fueron redimidos por la sangre de Cristo, y Dios los puso en ese lugar para trabajar juntos en un proyecto que se llama Sacramento Universal de Salvación, Iglesia Católica instituida por Cristo. Todos servimos para el mismo fin. Es la iglesia que tiene la autoridad de la salvación. Es la iglesia la que es sacramento universal de salvación. Y nosotros miembros de la misma. Desde el punto de vista teológico, Babel representa la ciudad del hombre edificada sobre el orgullo. Pentecostés, la ciudad de Dios fundada en la manifestación de su gracia, que es el Espíritu Santo. Sin la unción unificadora del Espíritu Santo, la iglesia sería solo una institución humana. Con el Espíritu Santo, se hace el cuerpo místico de Cristo e imagen de Cristo resucitado. Es el Espíritu Santo que nos da vida. Es el Espíritu Santo que le da vida a la iglesia. No es la carne, no es la chuleta. No es la chuleta, querido hermano. No son nuestros corajes. No es nuestro orgullo, nuestra vanagloria, ni nuestras murmuraciones. Es el poder del Espíritu Santo que edifica y le da vida a la iglesia. Y en ella nadie nos puede sacar. Querido hermano, yo le decía a los hermanos, miren,
Yo me imagino a Miguel Arcángel allá en el cielo. Tú sabes que conforme el magisterio de la iglesia y la tradición de la iglesia y la Santa Biblia, San Miguel Arcángel sacó del cielo, impulsó del cielo por voluntad del Padre a Luzbel y todos los ángeles que se rebelaron en contra de Dios. San Miguel Arcángel y su corte de ángeles en este combate celestial sacó del cielo. Y yo me imagino cuando Cristo fue arrestado, a San Miguel Arcángel con la espada en la mano y todos los ángeles pendientes a una orden para terminar aquellos que estaban maltratando, escupiendo, humillando al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ahí estaba Jesucristo recibiendo los azotes, las humillaciones, los salivazos, recibiendo, querido hermano, cuántas cosas, la traición de sus apóstoles. Y San Miguel en el Arcángel esperando allí la orden para lanzarse. Hermano, un solo ángel mató a 93,000 personas en una noche, dice la palabra de Dios. Imagínate toda la corte celestial en pos del servicio del Cordero. Estaban esperando que diera la orden. Y estando en la cruz del Calvario, Jesucristo pagando tus pecados y mis pecados, se le ocurrió decir: Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Y allí, querido hermano, se consumó nuestra culpa pagada por Cristo. Y nos invita a decir lo mismo: Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. ¿Por qué le saca punta al lápiz? No le saque punta al lápiz, mi hermano. No le saque punta al lápiz. Trabaje para la unidad de la iglesia. Tenemos que perdonarnos unos a otros para seguir perseverando. Y para que el Espíritu Santo siga obrando en nuestro interior. Y que seamos fruto de bendición. Porque tenemos que ser fruto de bendición para otras parroquias, para otras comunidades, siendo nosotros de una comunidad que no nos usa. No, hermano, tenemos que vernos. Y como decía el reverendo diácono, que me fascinó, y no es hacer cosas extraordinarias para que el mundo diga, para que el mundo vea, como si tú fueras la última Coca-Cola del desierto. No somos la última Coca-Cola del desierto. Yo, si no llega a ser por la parroquia Nuestra Señora Madre de la Divina Providencia y todos los que pertenecen a esta parroquia, no llega a ser por el Espíritu Santo, yo fuera un adicto, tal vez si estuviera muerto, yo fuera un gatillero, yo fuera eso que la gente desprecia. No, lo que yo soy se lo debo a la parroquia Nuestra Señora Madre de la Divina Providencia. Lo que yo soy se lo llevo al círculo de oración, querido hermano. Se lo debo a los pilares, a Rita, a Hugo, a Afonso, a Irene, a Custodia, a Benito Dieves, a Mercedes, a aquellos que dieron la vida, a Paula, mi suegra, a aquellos que ya no están, se los debo a ellos. Por ellos yo soy un mejor esposo. Por ellos yo soy un buen padre. Por ellos yo soy un buen ciudadano. Por ellos persevero en mi iglesia y nadie me ha podido sacar a pesar de todas las cosas que he tenido que experimentar. Por ello aprendí a tener la capacidad del perdón. Porque a esta parroquia le debo la vida. Porque a este círculo le debo la vida, querido hermano. Porque a Dios le debo la vida. Porque en este círculo Dios me llamó, Dios me sembró y ahí estoy creciendo. Seguro, con mi carácter, con mi forma de predicar, con mi forma de decir las verdades, que a muchos les gustan, a otros no les gustan. Yo lo entiendo. Yo le decía a los hermanos de la renovación: es más fácil odiarme que amarme, pues yo lo sé. Yo sé que es más fácil odiarme que amarme. Yo lo sé. Y he cambiado mucho. Y no se crea que estoy en la misma actitud. Yo he cambiado un montón. Y Dios tendrá que seguir haciendo la obra. Pero mientras tanto, querido hermano, de la misma manera que yo he tenido que tolerar a otros en mi comunidad y aceptarlos como son, pues tenemos que aceptarnos unos a otros, aunque nuestras espinas nos incomoden en un momento dado. Tenemos que vivir en la unidad. Beneficio de la unidad en el Espíritu Santo. Fortalece en la persecución. Unidad, resistimos el enemigo en todo momento. Lo hemos experimentado en nuestro círculo de oración. Lo hemos experimentado en nuestra parroquia. Somos testimonios para el mundo. La unidad es el signo más fuerte de la presencia de Cristo. Miren cómo se aman. Dice los que miran la iglesia, y decía con mucho carácter Tertuliano, padre de la iglesia: miren cómo se aman. Es el amor, hermano. Es el perdón lo que nos hace ser diferentes. Cuando nos perdonamos, cuando nos amamos,
cuando dejamos que el amor de Dios venga a nuestro corazón, cuando separamos, cuando Dios habla es una cosa y cuando fraternizamos es otra. Dios habla para edificarnos y a veces nos va a lastimar. Me ha pasado a mí. ¿Cuántas veces he tenido que llevar a mi corazón algunas homilías de Padre Rafael Piso? Porque Dios habla a mi corazón. Y Dios habla a mi corazón fuerte. Y la primera impresión que tengo es la molestia. Porque Dios me está tocando la llaga. Pero luego en el Espíritu Santo y en la oración comprendo que el Espíritu Santo está usando al sacerdote para edificar mi fe, para edificar mi conducta, para edificarme para la salvación. Y lo acepto. Y trabajo por eso que Dios puso en mi corazón. Lo trabajo para que mañana eso no me afecte y tenga que dar testimonio que por no escuchar la palabra de Dios, Dios no edificó algo que me estaba advirtiendo. Participación en la vida trinitaria. La unidad de la iglesia refleja el amor eterno del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, lazo divino que une al Padre y al Hijo en un intrechable lazo de amor. Y este Espíritu Santo que unió a este amor trino a María Santísima a tal punto que María rayó a la divinidad, hija predilecta del Padre, madre de Dios, Hijo, esposa purísima de Dios, Espíritu Santo, y que recibe del mismo Espíritu Santo su propio título personal. Su propio título personal e inmaculada. María es Inmaculada Concepción y el Espíritu Santo es inmaculado desde la eternidad. Desde la eternidad es santo, desde siempre, por siempre y para siempre. Y María, desde la creación en el vientre de Ana y de Joaquín, por el poder del Espíritu Santo y voluntad del Padre, es santificada para la eternidad. Y ese mismo Espíritu Santo, ese mismo lazo divino, quiere unirte a ti y quiere unirme a mí a ese estrellísimo misterio llamado la Santísima Trinidad, que por todas las generaciones ha sido atacada, mas la iglesia con un carácter apologético siempre lo ha defendido. Tenemos que mantenernos firmes en la familia, misterio eterno, único Dios verdadero, Padre, Hijo y el Espíritu Santo. El Padre no es el Hijo, ni el Hijo es el Padre. El Padre no es el Espíritu Santo, ni el Hijo es el Espíritu Santo, ni el Espíritu Santo es el Padre, el Hijo. Un misterio que sobrepasa el conocimiento humano. Un solo Dios en tres divinas personas. Y el Espíritu Santo nos unifica a ese misterio eterno. La necesidad de esta unidad hoy es porque vivimos en tiempos peligrosos, queridos hermanos. Es una verdad que tenemos que tener en consideración, queridos hermanos. Vivimos en tiempos peligrosos, en tiempos donde la fe está siendo atacada, la moral cristiana está siendo ridiculizada, la iglesia en persecución, muchas partes del mundo están siendo asesinadas, queridos hermanos. Asesinan por defender el evangelio, asesinan por defender al niño que quieran abortar, asesinan por defender la verdad, asesinan por defender la mujer, asesinan por defender la salvación, asesinan por defender el evangelio, asesinan por ser cristianos, asesinan por ser católicos. Estamos viviendo tiempos difíciles, donde se están levantando falsos profetas, donde los impíos utilizan la palabra de Dios para justificarse, para consolarse a ellos mismos, donde los impíos utilizan esta palabra, no podemos juzgar, para poder justificar actitudes que la palabra de Dios dice, quien la practica no heredarán el reino de los cielos. Ni ellos, ni el impío, ni los cristianos, porque también dice la palabra de Dios que en el cielo vamos a ser sorprendidos, queridos hermanos. En el cielo vamos a ser sorprendidos. No todo el que dice Señor, Señor será salvo. Y lo dice la palabra de Dios. Señor, Señor, en tu nombre prediqué en ante mí un hombre nuevo. Señor, Señor, en tu nombre trabajé en seminarios de vida en el Espíritu. Señor, Señor, en tu nombre prediqué en diferentes parroquias, diferentes misiones, hasta me fui para Minnesota. En tu nombre prediqué en el círculo de oración. Y Dios me dirá, aléjate de mí, impío que no te conozco, hijo de la maldad. Porque no todo el que me diga,
Señor, Señor, heredará el reino de los cielos, sino aquel que hace, escucha iglesia, aquel que hace la voluntad del Padre. Y hacer la voluntad del Padre no es fácil. Hacer la voluntad del Padre no es fácil. Es un proceso de conversión, querido hermano. No es voy a la iglesia, no es voy a la misa, no es voy al círculo y después cuando estoy en el mundo vivo como si Dios no existiera. No, hermano. Por eso las molestias. Por eso los disgustos. No, hermano. Dios en todo. Con nuestros pecados, pues seguro, no somos perfectos. Con nuestros errores, pero sin poner la mano en el arado y mirar hacia atrás. Los 10 leprosos, cuando Dios los sanó, que le dijo, Señor, no se vayan por el mismo lugar. Vayan al sacerdote para que cumplan la ley. Pero no se vayan por el mismo camino porque van a caer. Si tú eres adicto, pues no te pases del punto porque vas a caer. Si tú eres alcohólico, pues no te pases los que beben cerveza porque vas a caer. Si tenías el pecado de mujeriego, pues no, cuidado cuando vayas a la fiesta, no vayas solo porque vas a caer. No, hermano, tú conoces tus debilidades. Pide al Espíritu Santo que te recuerde cuáles son tus debilidades y cuál es lo que tú tienes que pelear, cuál es lo que tú tienes que vencer, querido hermano, vencer para tú permanecer firme y cuando venga el designio de la muerte puedas recibir en el juicio personal la corona de la vida eterna. Es para lo que todos trabajamos. Yo quiero ser salvo. Yo quiero ser salvo y peleo conmigo mismo, pero yo también tengo en conciencia que yo sé que mientras tenga vida también hay una posibilidad de condenación. Mientras yo tenga vida hay una posibilidad de condenación. Porque tengo que esforzarme, que Dios sea mi prioridad de vida. Que lo que dice el Evangelio sea mi prioridad de vida. Que yo deje de hacer cosas que me gustan, hermano. Me encanta la plena. Me fascina la plena. Me gustaría estar en donde quiera que esté tocando plena, pero en todos lados no puedo estar porque soy, querido hermano, quizá muchos hermanos me ven como un ministro extraordinario de la palabra de Dios. Hay lugares que no son malos, pero que sería escándalo que me vieran a mí. No es malo, no. Pero yo soy un predicador de la palabra de Dios. Yo doy testimonio de Cristo, en retiro, en la radio, en muchos lugares. Todo. Yo tengo que cuidar que mi testimonio no, el testimonio de Cristo. Yo tengo que cuidar el testimonio de Cristo. Lo tengo que cuidar para que cuando vaya a predicar la palabra, la santa y poderosa palabra de Dios, vaya acompañada con mi testimonio y predique lo que vivo. Predique lo que vivo. El peligro más grande no es la persecución externa, sino la división interna, el individualismo espiritual, la desunción entre los hijos de Dios, el no estar en el mismo espíritu, el no tener los mismos valores, el no caminar de la misma manera, el juzgarnos unos a otros, hermano. No, hermano, el juicio. Si tú estás predicando palabra de Dios y Dios pone cosas en tu mente, predícala. Dilo, hermano, porque quizás el hermano se va a sentir incómodo. Miguel se va a sentir incómodo. Dígalo, hermano, porque es que quizás tu palabra, la que tú piensas que me va a lastimar a mí, quizás tu conversación, la que tú piensas que me va a lastimar a mí, me trae la salvación. No te quedes callado. Quizás la salvación mía está en tus manos. Y tú callado murmurando. No, dímelo. Dímelo, hermano. Porque estamos para edificarnos unos a otros. No será la primera ni la última vez que me llamen al capítulo y me digan, Miguel, bájale 2. Punto. Yo no te voy a odiar por eso. Y la persona no debería pelear por eso. Si un hermano se preocupa por usted, iglesia, y lo llama y le dice algo que entiende que tiene que mejorar, recíbalo en humildad. Tenga la razón o no tenga la razón, hermano. Recíbalo en humildad, porque ese hermano se está preocupando por su salvación. Está viendo un error en usted y no se está quedando callado. Y para eso Dios nos llamó. Para eso fue que Dios nos llamó. No simplemente para cuando necesite vengan a pedir ayuda. No, Dios nos llamó para eso. Para corregirlo unos a otros. Para caminar en el mismo espíritu. Para ser uno con la iglesia. Y en la iglesia estamos viendo las divisiones desde la jerarquía. Cardenales, obispos, sacerdotes, conferencia episcopal, querido hermano. Uno defiende una cosa, otro defiende. Es una división. ¿Y qué quiere? ¿Que nos quedemos callados? No, todo está bonito en la iglesia. No. No todo está bonito en la iglesia. Hay divisiones entre la jerarquía.
unos sacerdotes haciendo unas loqueras por Facebook que escandalizan a todo el mundo. Eso se está viendo. ¿Por qué queremos ocultar la verdad? No, hermano. Vamos a edificar la iglesia. Obispos, llamen a los sacerdotes a capítulo. No para juzgarlo, para corregirlo. Para caminar todo en el mismo espíritu. Con los mismos valores. Con la misma doctrina social de la iglesia. Con lo que la iglesia dice que es lo que tenemos que hacer para la salvación. El Espíritu Santo hoy sigue clamando en la iglesia. Sean uno. Porque si permanecemos divididos, nos debilitamos. Pero si permanecemos unidos en la caridad y en la verdad, escucha bien, en el amor, pero también en la verdad. Padre, santifícalos en la verdad, fueron las palabras de Jesucristo cuando se fue elevado al cielo allí en la oración sacerdotal. Si permanecemos unidos en la caridad y en la verdad, el Espíritu Santo nos fortalecerá contra cualquier ataque del enemigo. Tenemos que permanecer unidos en el amor, en la misericordia, sí, pero en la verdad de la salvación, no en las aguas tibias, en la verdad. San Cipriano decía, no puede tener a Dios por padre quien no tiene a la iglesia como madre. San Agustín añadía, donde está la iglesia, allí está también el Espíritu de Dios. Y donde está el Espíritu de Dios, allí está la iglesia y todas las gracias de Dios que Dios le ha dado. Por eso, hermano, la unidad del Espíritu no es un lujo, es nuestra necesidad vital. La unidad nos da identidad, fortaleza y testimonio de vida. No es uniformidad, no es una uniformidad, sino comunión, diversos carismas, pero uno mismo espíritu. Diversos carismas, pero un mismo espíritu que nos unifica para la salvación. Efesios 4 del 3 al 6 dice, y cito, esfuércese por mantener la unidad del espíritu con el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, como una sola es la esperanza a la que han sido llamados. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios, Padre de todo, que está sobre todo, actúa por todo y en todo. Concluyemos orando para que el Espíritu Santo, que nos ha sellado con el bautismo, renueve en nosotros la gracia de la comunión, para que en medio de las tormentas permanezcamos como árboles con las raíces entrelazadas, compartiendo nuestra propia vida con nuestro hermano. Oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh amantísimo Padre Celestial y Dios nuestro, Padre misterio trinitario, Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios. En esta unidad, Dios de gloria, hoy como laico, llegamos ante tu presencia para pedirte primero por la unidad del Papa, Señor. Que nuestro Papa esté unido a los cardenales, que el colegio cardenalicio, en obediencia a nuestro pastor, junto a las diferentes conferencias del mundo, estén unidos en un mismo pensar, en un mismo caminar, en una misma fe y en una misma doctrina. Dale la capacidad a nuestro pastor, Padre amado Dios, de anunciar, Padre amado, la misericordia de Dios, sin rebajar, Padre amado Dios, la exigencia de salvación del Evangelio, Dios de gloria, sin faltar a la misericordia, pero sin poder, Padre amado, permiso para que sigan pecando, Dios de gloria, sino, Padre amado Dios, que puedan entender y comprender que hay unos elementos que Dios dice en su palabra, quien lo comete no heredarán el reino de los cielos. Pedimos por la Conferencia Episcopal Puertorriqueña, por los obispos de Puerto Rico, por los sacerdotes de Puerto Rico, Dios, que caminen en un mismo pensar, que caminen en un mismo sentir, Dios de gloria. Te pido por nuestros párrocos, Padre amado Rafael Piso, por Padre Vicente Pascualeto, por Ramón, por Cabezudo, los diáconos. Oh Dios de gloria, únenos, unifícalos, Padre amado, nuestros pastores de nuestra parroquia, Dios de gloria. Dale sabiduría
para dirigir tu iglesia. Dale estrategia para unificar tu iglesia. Dale capacidad para sanar a tu iglesia, Dios de gloria. Vendar las heridas, Padre amado Dios. Úsalo con poder, Padre amado Dios. Unifica, Padre amado Dios, a los ministros. Unifica a los catequistas. Unifica a los grupos apostólicos, Dios de gloria. A todos los hermanos, Padre amado, la familia, Dios. Te pedimos en este momento por la familia puertorriqueña, la familia católica que están desunidas, Padre amado, por situaciones que el demonio ha puesto, Padre amado Dios, rencores, heridas, Padre amado Dios, enojo, Padre amado. Muévete, poder de Dios. Muévete, unción de Dios. Sana lo que está herido. Unifica lo que está dividido. Lleva luz donde hay tinieblas, Dios de gloria. Unifica la familia, Padre amado Dios. Que los padres, Padre amado Dios, sean uno con las esposas, Dios de gloria. Que podamos, Padre amado, caminar juntos como familia, Dios. Unidos, Padre amado, y advirtiendo de los peligros del mundo, Dios, que llevan a la condenación eterna. Todo esto te lo pedimos, te lo imploramos, por la santa intercesión de la bienaventurada Virgen María, en la invocación de Nuestra Señora Madre, de la Divina Providencia, a través también de la intercesión de nuestro ángel custodio, Dios de gloria, y los santos de nuestra devoción, San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Jesús y San Carlos Acuti, y que sea siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Hermano, Dios les bendiga, Dios les guarde. Este que les habla el hermano Miguel de Jesús. Sigamos orando unos por otros. Pidámosles a Dios la capacidad de perdonarnos unos a otros y seguir caminando con la iglesia. No importa lo que pase, no permita que Satanás te saque de la iglesia. La iglesia una, santa, católica y apostólica. Y Dios en Pedro le dijo: Tú eres Pedro y también tu nombre te llamaré piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Mientras estés en la iglesia de Cristo, las puertas del infierno no van a prevalecer contra ti, contra tu familia, contra tus hijos, contra tu parroquia, contra tu comunidad. Siempre te mantenga ayunando y orando y pidiéndole a Dios que se levante como poderoso gigante en pos de nuestra salvación. Dios te bendiga.